Vamos a empezar, antes de que los comerciales nos ganen, vamos a recibir en el estudio a nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy. El tema, como se lo habíamos adelantado al principio del programa, tiene que ver con aquellos terribles y desastrosos golpes que en muchas ocasiones los hombres sufrimos. Bueno, nosotros los hombres no podemos evitarlo mucho porque como tenemos el órgano reproductor externo, pues vaya que representa para nosotros un problema constante el protegerlo. Pero desde muy pequeños pareciera que nos sentimos de acero. Los golpes en las zonas blandas, los golpes en el aparato reproductor masculino, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué tan riesgosos son? Y si es cierto que un golpe puede dejarnos estériles. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues se habla mucho de esto, porque como hombres, bueno, no habremos de negar, constantemente vamos a recibir más de un golpe en la vida en esa parte, ¿no? De manera accidental, por supuesto, y algunas otras cuando estamos en la escuela no tan accidental, porque pareciera que a nosotros nos encantaba jugar de niños, ¿no? A golpearnos en esa zona. ¿Qué tan peligrosos son estos golpes para la vida futura reproductiva del hombre? Bueno, obviamente dependiendo de la intensidad del golpe, pero sí hay golpes muy, digamos, que son repetitivos. Los jugadores que tienen contacto, karate, soccer, fútbol americano, etcétera, en donde golpes repetitivos les pueden dar quistes de epidídimo. Y los quistes de epidídimo, con el tiempo, si crecen lo suficiente, pudiera dar un problema de fertilidad temporal por obstrucción. Digamos, estamos hablando de quistes muy grandes. Pero cuando hay, por ejemplo, un golpe en donde el testículo se fragmenta, se fractura, entonces hay un sangrado dentro del testículo y eso hace que se liberen espermas digamos, fuera del testículo. Y eso puede causar una infertilidad por un problema autoinmune. O sea, las mismas defensas del cuerpo atacan los espermatozoides y aunque se estén produciendo, salen muertos. Bueno, entonces, fuera de los testículos, ¿los espermatozoides son identificados como invasores por el sistema inmune? Sí, le llamamos antigénicos, o sea, producen una reacción digamos, tipo... Anticuerpo, ¿no? Sí, de reacción de anticuerpo, antígeno-anticuerpo. Entonces, hay una barrera, como por ejemplo en el cerebro hay una barrera que le llamamos hematoencefálica, en donde hay ciertas partes del cerebro en donde no llega, digamos, no hay un contacto con los glóbulos rojos. Igual hay una barrera hematotesticular. Okay. El espermatozoide se forma por etapas, entonces son 7 pasos en donde se va a desarrollar el espermatozoide. Entre el tercero y el cuarto paso ya no hay contacto de la célula en sí con la sangre, entonces ya el espermatozoide se toma, el cuerpo lo identifica como antigénico. Por ejemplo, cuando hacemos una vasectomía hay liberación de semen y de espermas, y eso el cuerpo va a hacer unos, digamos, anticuerpos, y con el tiempo la obstrucción, aparte de, digamos, jugar un papel importante en lo que es la vasectomía, los anticuerpos antiespermas vienen matando los espermas. Entonces, eso es después, entre los 12, 15 años después de haberse hecho una vasectomía. Entonces, es por eso que una fractura de testículo en donde no se atienda de manera adecuada, pues le puede dar un problema de fertilidad de este tipo. ¿Cuál es en ambos casos lo más vulnerable o susceptible a daños severos, los testículos o el pene? Bueno, los testículos es lo que más frecuente se puede dañar en un golpe. Por ejemplo, le llamamos de horcajadas o en silla de montar. El paciente cae sobre el perineo, o sea, sobre la base de los testículos, y el testículo pega contra el pubis. Entonces, al levantarse, hace como, digamos, como cuerpo contra el pubis y lo puede lastimar de manera severa. El pene es un poquito más, digamos, móvil, entonces no es tan fácil que solamente que se golpee de frente. Se puede fracturar el pene o se puede fracturar la uretra, que eso generalmente sucede durante una relación sexual, en donde hay erección, rigidez de los cuerpos cavernosos y esponjoso. Entonces esa rigidez le da cierta susceptibilidad a una fractura. Entonces también un golpe durante la relación puede hacer que se fracture el pene. Bueno, vaya que de veras que tenemos que tener cuidado, ¿no? Doc, nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar para continuar con el tema y cerrarlo de una buena vez, pero vamos a continuar también con algunas de las preguntas del público sobre esto. ¿Qué tan peligroso es un golpe en las zonas nobles, en las partes blandas, testículos, pene, en el hombre? Vamos antes con Ángel, que tiene una recomendación para nosotros. Seguimos platicando con el doctor Andrés Hernández Porras,
urólogo. Platicamos sobre los golpes en las zonas blandas de los hombres, en los genitales. Tenemos algunas preguntas del público, Doc, si nos lo permites. Una vez después de recibir un golpe accidental en un testículo, ¿este se inflama? No, sí, depende de la intensidad, pero generalmente hay bastante dolor. No tiene que estar fracturado para que haya dolor, pero sí puede haber un aumento de volumen y eso es por inflamación en sí. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe colocar hielo? Se debe de, al principio de una inflamación se coloca hielo para que no prosiga, pero ya que se estableció la inflamación se ponen compresas calientes, tibias. Muchas veces se malentiende calientes porque piensan que entre más caliente es mejor y realmente lo único que hace es quemar, pero es tibias generalmente. ¿Se debe de asistir con el médico una vez que recibió una patada, un golpe, un sentón, si el dolor persiste durante cuánto tiempo? Sí, depende igual de la intensidad. Por ejemplo, si fue un golpe directo, un pelotazo, sí hay que asistir con el médico porque hay que hacer un ultrasonido y ver que no haya alguna lesión. Si es un golpe, digamos, como el típico de la escuela, en donde se dan un golpe pues casual o de broma, pues si el paciente simplemente se dobla un poquito de dolor y no haya aumento de volumen, realmente no es necesario tomar algún antiinflamatorio suficiente. Pero sí, cuando haya alguna lesión severa, siempre va a haber aumento de volumen de Doc, mira, aquí hay una pregunta, no sé si es de broma o no, no sabía que esto pudiera pasar, tú nos dirás si puede suceder. Alguien del público nos comenta que accidentalmente se sentó en uno de sus testículos y que evidentemente el dolor es persistente, pero no durante todo el día. Para empezar, ¿sí suele suceder esto? ¿Alguien puede sentarse? ¿No? Bueno, hay gente que tiene el escroto muy largo. Entonces, al tener el escroto largo, el testículo cuelga más. Y si se utiliza, por ejemplo, la ropa interior como tipo boxer, entonces el testículo está más libre. Y sí se pueden sentar en el testículo. Obviamente, en cuanto se sientan, se van a levantar del dolor. No se van a quedar así o va a ser digamos, no es muy tolerable, por decir algo. Generalmente se recomienda que estas personas que tienen el escroto muy flácido, que se ponga alguna ropa interior que sostenga el testículo y de esa manera, bueno, pues obviamente va a evitar esa situación. O cuando haga ejercicio igual, porque hay veces hay corredores en donde utilizan ropa no adecuada, no una licra, por ejemplo, y digamos el testículo pega con las piernas y eso también les ocasiona trauma. Entonces, en ese caso, lo ideal es utilizar las licras que usan los corredores o ropa un poquito más ajustada en ese caso. Creo que, bueno, aquí refieren como suspensorio, ¿no? Es El suspensorio en sí es como el que usan los beisbolistas, por ejemplo, que es algo, ya es un calzón específico para detener el testículo. No es necesario recurrir a tanto, con ropa interior un poquito más, digamos, como no sé cómo se llaman, son como short ajustados, esos pueden detener el testículo perfectamente, ¿no? Ahora, esta otra pregunta, pues aquí viene de alguna manera implícita. ¿El usar ropa interior muy ajustada puede ocasionar que me duela? Sí, también hay gente que utiliza pues obviamente, la ropa interior o los pantalones demasiado ajustados. Entonces el testículo siempre va a estar en contacto con el pubis. Entonces cualquier, digamos, aprieta las piernas, está todo ajustado, obviamente eso va a apretar el testículo, el escroto contra el pubis y eso sí le puede producir dolor. Perfecto. Bueno, pues creo que aquí hay algunas de las preguntas que nos estuvieron refiriendo, están contestadas. La última, si todavía tenemos tiempo, nos permiten una pregunta más. Bueno, nos preguntan, ¿qué sucede cuando yo no recuerdo haberme golpeado? No sé si esto sucedió en la noche, pero amanezco regularmente con cierto dolor testicular. Pero se quita en el transcurso del día. ¿Esto puede obedecer a algún golpe, alguna patada, algún rodillazo? Eso sí, puede ser algún golpe, pero también hay que descartar que no tenga algo que se llama varicocele, que son varices, como las varices de las piernas, pero en los testículos. Entonces el varicocele generalmente da ese tipo de dolor que es un poquito más sordo, más oscuro, no tan localizable. Un paciente puede decir, me duele el testículo, lo revisamos y no se le encuentra el dolor. Pero dice, es que ahí me duele en donde me estás tocando, pero ahorita no lo identifico. Entonces es un dolor vago y generalmente es debido a un varicocele. Perfecto. Bueno, pues como quiera que sea y en cualquiera de los casos lo recomendable, mire, es acudir con el experto, acudir con el médico, ¿no? Aprovechamos, ¿por qué no nos das tus números de contacto, Doc, por favor? Sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Andrés Hernández Porras, nuestro urólogo de cabecera, aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, Doc. Claro, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Ángel tiene más invitados de alto nivel aquí en el programa.